Hola, buenas tardes compañeros. Nosotros somos el equipo 5 que lo integran Miranda Medina Mario, Montoya Salinas Mariana, Olivares Carranza Zoe, su servidor Pérez Herrera Brian Alexander, Pérez Arce Gayael Amir y Ramírez Sebastián Ismael. Nosotros les vamos a hablar sobre el carácter democrático de la educación, el concepto de la democracia en el artículo tercero, el aporte de la educación a la democratización de la sociedad, la equidad y gratitud de los principios básicos para la democratización del acceso a la educación. El primer punto es el carácter democrático de la educación. En la construcción de la democracia, la educación es elemento indispensable la formación de una ciudadanía que participe en forma libre, racional y responsable en el desarrollo de los procesos democráticos. La formación ciudadana implica el fomento de una cultura política que estimule la participación cívica y civilizada, así como el respeto a los derechos humanos, a las diferencias culturales y a las minorías, tanto en el ámbito público como privado, en un marco de justicia y libertad. Para ello, es tarea esencial de la educación, ya sea formal o informal, promover la población tanto del conocimiento de los principios que dan forma a la democracia, sus valores, su evolución histórica, como de habilidades y destrezas que estimulen su disposición a participar y a involucrarse en los asuntos públicos. En la educación es a través que se configuren en los ciudadanos los valores democráticos que orientan su conducta y definen su posición frente a realidades concretas, el reconocimiento de la dignidad humana propia y de los demás, la aceptación de la diversidad, la tolerancia, la igualdad, la honestidad y la responsabilidad. La participación son valores de la cultura democrática, producto del aprendizaje social que el atenderlos, aceptarlos y tomarlos para sí se convierten en pautas de conducta que proporcionan una mayor práctica y demanda de democracia. La educación, pues, resulta clave en la consolidación y perfeccionamiento de la democracia. Hechos históricos como la independencia de Estados Unidos, las revoluciones francesas e inglesa, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín y diversas dictaduras, entre otros, han sido determinantes para el desarrollo de la educación y la expansión de las oportunidades educativas. La educación no puede por sí sola hacer democrática a un país, pero es probable que inhale prácticas no democráticas. Para contribuir a la reflexión sobre la educación como medio a través del cual reproducen los valores que dan vida a la democracia, el Instituto Federal Electoral Público publica este trabajo como parte de una serie de divulgación de la cultura democrática. Democracias. Artículo número 3, Constitución Política Mexicana. Empezaremos por el significado de democracia. El significado de democracia es un término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. El concepto ha sido abordado académicamente desde la teoría de la forma de gobierno según sus usos con base en los criterios numéricos en que se ejerce el poder, siendo la democracia la forma de gobierno de las mayorías o los muchos, a diferencia de las monarquías o las aristocracias. ¿Qué quiere decir esto de la democracia? La democracia en sí es una forma de gobierno, de esto nos habla, que es una forma de gobierno, es literalmente todo para el país, es la forma en que se gobierna. Entonces yo creo que desde ahí viene todo para este país, porque es una forma de gobierno muy del pueblo, muy para el pueblo, como lo dice ya este texto. Tomando en cuenta el rol del concepto en el marco del Estado moderno, se puede definir como un método o un conjunto de reglas del procedimiento para la constitución del gobierno y para la formación de las decisiones políticas, más que de una determinada ideología.
Desde esta óptica, un régimen democrático implicaría, entre otras cosas, que sus órganos legislativos o ejecutivos estén compuestos por miembros elegidos por el pueblo, directa o indirectamente, que haya ciudadanos sin distinción de raza, religión o condición social y económica, con capacidad para votar y elegir representantes, igualdad de voto, y que prepondere el principio de mayoría sin afectar los derechos de las minorías. A esto se le llamaría democracia formal. ¿Qué quiere decir esto? Que, como ya lo dijimos hace un momento, la democracia es una forma de gobierno, pero esta forma de gobierno está formada y creada por el mismo pueblo. Es para el pueblo y es del pueblo. Entonces nos está diciendo que sus órganos legislativos y ejecutivos son puestos mismos por el pueblo. Todo esto literalmente estamos hablando de la democracia, mientras también es el pueblo literalmente. Otra acepción de la democracia se adjetivaría como sustancial y se remitiría a los principios e ideales característicos de la democracia moderna, donde se privilegia la idea de igualdad ante la ley e incluso en el ámbito económico o social, y la libertad del individuo frente al poder político. Las instituciones que velan estos principios en mayor o menor medida pueden considerarse sustancialmente democráticas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hasta las instituciones están tomando esta forma, esta democracia para poder referirse para poder tener la mejor manera y lo mejor para nosotros, para el pueblo. ¿Y qué quiere decir de la democracia moderna? Que esta democracia moderna privilegia la idea de igualdad, o sea, busca la igualdad antes que la ley y antes que el ámbito económico o social. O sea que ante todo es la democracia, ante todo es la igualdad, es todo esto. Y creo que a mi opinión es esto que se está tomando en este país es muy bueno. Nos está ayudando como personas, como país, como lo que somos, como individuos. Nos está formando. Democracia, artículo número 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto dicta el artículo número 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ante la democracia. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esto habla de que este pueblo, este país, esta educación será democrática, o sea, esa será la forma en que vamos a estar estructurados jurídicamente y políticamente. Y no solamente de eso, sino que vamos a estar en el mejoramiento económico, social y del pueblo culturalmente siendo democráticos, que vamos a atacar todos estos puntos a través de la democracia. ¿Por qué? Porque ya vimos que esta democracia, esta forma de gobierno es la manera más ideal, es la manera más viable de hacerlo, ya que como anteriormente lo mencionamos busca todo el tiempo la igualdad, y eso creo que lo es todo en este país. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República y asimismo la democracia, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a este servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. ¿De qué estamos hablando de esto? De esto estamos hablando que para que esta democracia se cumpla educativamente, como país, como personas, como individuos, se crea este Congreso de la Unión. Este Congreso de la Unión tiene ese poder, tiene como objetivo eso, atacar eso, que se cumplan todas estas disposiciones, todos estos funcionarios, todo esto para que a final de cuentas todo siga siendo democrático,
como todo el tiempo lo hemos visto en esta parte. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público, descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de lo que ya hablamos, para que esto se contribuya, para que esto se siga, se cumpla, se respete, se crea un sistema nacional de mejora continua de la educación. O sea que ya está respaldado esto que queremos como democracia, que esto ya aparte de que ya vimos que es lo mejor para nosotros, lo mejor para el pueblo, lo mejor para nuestro país, para nosotros como individuos, ya se creó este sistema nacional de mejora continua de la educación para que todo esto sea centrado, sea cumplido por todos nosotros. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación, asimismo como lo hablamos de la democracia, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. ¿A qué vamos con esto? Ya con la conclusión de esto de la democracia en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A que la ley, la misma Constitución ya estableció las reglas para el funcionamiento y para la organización de este organismo del que estamos hablando, educación, pero que tiene como fin, que tiene como herramienta la democracia. De esto se trata todo esto, de la educación, teniendo como herramienta la democracia, teniendo como amigo que esta ley está permitiendo establecer estas reglas para poderlas cumplir, para poder estar democráticamente bien, como todo el tiempo lo hemos estado viendo en esta parte de este texto. Y creo que todo esto concluye a que tanto de educación y democracia creo que es todo para este país. Creo que nos identifica como individuos, como personas, como todo lo que somos. Ante todo hemos sido personas democráticas y educadas por esta forma de gobierno que es la democracia. Hola, mi nombre es Mariana Montoya y hoy me tocó hablar de el aporte de la educación a la democratización de la sociedad. Bueno, primero que nada, vamos a ver qué es democracia. Democracia es un sistema político que define la soberanía del pueblo, es decir, el derecho que le da a los ciudadanos a poder elegir más bien sus gobernantes y sobre cómo ellos deberían manejar el país. Bueno, no solo habla bueno, en mi punto de vista no solo es como un sistema político o un régimen político, ¿no? Es algo que nos ayuda a vivir bien en la sociedad, ¿no? La democracia es para que estemos en paz, para que todos respetemos nuestras ideas y nuestros derechos. Ahora, ¿qué tiene que ver la escuela con la democracia? Bueno, dicen que para vivir en una buena sociedad o en una sociedad bien, hay que educarnos, ¿no? Ahí es donde viene esto de la escuela a lo de la democracia, ¿no? El primer lugar donde el contacto con la educación es en la casa. Bueno, en la casa es donde nos enseñan los valores, donde adquirimos los conocimientos básicos sobre cultura, sobre conducta, sobre cómo socializar. También es una educación familiar. Es desde ahí, de donde vienen las bases para nosotros poder socializar y saber elegir lo que vamos a querer en una vida más adelante. Bueno, y ahora en la escuela, nadie nace siendo demócrata, ¿no? Aunque suene como una frase muy
no sé, muy repetida, ¿no? Pero pues, ¿qué vamos en la escuela? A aprender, a que nos den las bases, a que nos enseñen que cómo vamos a elegir a nuestros gobernantes, a que nos den opciones que nos parece más bien y para que nosotros también podamos aportar esas cosas para que nosotros en sociedad estemos viviendo bien. Y pues ese es el aporte que, que nos viene dando la educación con la democracia, ¿no? Que nos, en mi punto de vista, que nos enseña como todos los pros y los contras de cómo es vivir en una buena sociedad, cómo son los gobernantes, y ya de nosotros depende de todo lo que nos enseñaron en la escuela, pues que vamos a elegir, que queremos que queremos para el país, para nuestro futuro. Bueno, en conclusión con lo que acabo de decir, lo que debemos de hacer desde casa es educar bien a los niños, darles las bases, bueno, a niños, adolescentes, pues de cualquier edad, es darle las bases de una educación buena, de cómo socializar y todo eso, para que ellos sepan vivir en una sociedad bien, en una sociedad demócrata, sepan elegir lo que quieren para el futuro, sus gobernantes, cómo manejarlos, etcétera. Esa es mi conclusión, ¿no? Que debemos dar las bases fundamentales para que los demás puedan vivir en una sociedad. Bien, por último tenemos la equidad y gratuidad como principios básicos para la democratización del acceso a la educación, que por mi parte, su servidor, les explicaré cómo la equidad o por qué la equidad democratiza el acceso a la educación, mientras mi compañera concluirá con la gratuidad. La equidad se vincula en la democratización porque resulta una igualdad de acceso a la educación, pues es cuando las oportunidades de acceder a los diferentes niveles educativos o algún programa educativo son las mismas para todos, sin distinción o discriminación de ninguna naturaleza. Al darles oportunidad de acceso, la equidad en educación implica pues precisamente educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales, sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas, éticas o incluso de género supongan un impedimento al aprendizaje, con el fin de lograr resultados de aprendizaje equiparables. Todo esto se ha logrado democráticamente, pues es una forma de organización social que atribuye a las autoridades para que las decisiones pues se adapten a las necesidades de la población, para que gocen pues libres e iguales al acceso pues precisamente de la educación. Así es como la equidad se vincula en la democratización, que se hace ver al ofrecer oportunidades de acceder a una escuela, por ejemplo, y todo esto es avalado desde la Constitución hasta en la Ley General de Educación, donde todos podemos gozar o tener derecho sin importar nuestras condiciones ya mencionadas. Mi nombre es Zoe y yo les voy a hablar sobre la gratuidad, principios básicos para la democratización del acceso a la educación. La democratización es un derecho que todos los individuos tenemos para recibir una enseñanza básica de calidad. Toda la población en edad escolar, sea cual sea su origen social, tenga ese privilegio de poder cursar sus estudios básicos. Esto para que se respete también el derecho de todos los ciudadanos a vivir sus propias diferencias culturales dentro de una sociedad con derechos y deberes comunes. El sistema busca la equidad de la educación. Esto implica centrar la atención en acciones de cooperación que se promuevan dentro del sistema educativo, para estimular el fomento de acciones que potencien la igualdad de oportunidades. También tiene como prioridad fomentar los valores universales de la democracia, para que la educación pública ha de ser gratuita por ser un servicio público garantizado por el Estado.
Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio. No se podrá condicionar la inscripción, acceso o planteles, aplicación de exámenes, entrega de documentación al pago de contraprestación alguna, ni afectar la igualdad de trato a los educandos. Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas definirán los mecanismos para la regularización, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. Ahora, yo no creo que la educación en México sea totalmente gratuita, porque se paga con los impuestos. Por ejemplo, existen otros gastos indirectos como comprar los uniformes, los libros y pagar el transporte. Y aunque a veces no sepamos lo que vaya a pasar a consecuencia de las decisiones que tomamos, porque todo lo que decidimos o hacemos tiene consecuencias, buenas o malas, pero creo que debemos tomarlas porque solamente así aprendemos de nuestros errores, sean buenos o malos, solamente así podemos aprender y a vivir la vida. Y no debemos dejar que pues nos importe los demás o lo que dirán. Yo entiendo que, por ejemplo, a veces no es fácil fomentar la participación porque habemos alumnos que nos da pena participar por miedo o no sé, por otras cosas. Yo, por ejemplo, a veces, quiero participar y me sé la respuesta, pero me da mucho miedo o pena, como qué tal si me equivoco o que si me equivoco se van a reír de mí o no sé. Entonces, por ejemplo, la clase pasada también hablábamos sobre la toma de decisiones, que también la educación nos educa para poder tomar decisiones propias, pero es como decían, a veces nos da tanto miedo poder decidirnos sobre algo porque no sabemos lo que pueda pasar, si sea bueno o malo. Las escuelas democráticas están marcadas por la participación. Esto quiere decir que deben fomentar la participación de los alumnos para crear nuevos puntos de vista, la capacidad de integrar la dimensión individual y comunitaria a partir de la educación. Adquieren los hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo. Se prepara para la participación responsable en las distintas actividades sociales. La educación debe fomentar el respeto y la tolerancia, evitando modelos que promuevan la marginación, la desigualdad y la intolerancia. No es 100% gratuita porque por ejemplo, los padres dan cuotas voluntarias. ¿Por qué? Porque en las escuelas les dicen que el presupuesto que les mandan no alcanza para el inmueble de la escuela, el pizarrón, el papel de baño. Entonces, las escuelas incluso emiten formatos para que los padres vayan a pagar las cuotas voluntarias. Y para concluir, analizaremos el sistema o jerarquía del sistema educativo actual que propone Samuel Macías en su video Educación Democrática. El primer modelo que nos presenta es la jerarquía del sistema educativo actual, teniendo el gobierno en la cabeza, y debajo tenemos los administrativos y ejecutivos, debajo los profesores y al último los estudiantes, haciendo clara la diferencia o la importancia que se le da a estos, siendo que el gobierno da la validación y los profesores son quienes imparten a los docentes los conocimientos que deben obtener. Él propone un sistema en el que los alumnos y el gobierno se encuentren localizados a la par. Esto quiere decir que el gobierno debe dar la validación, pero los alumnos son los que deben decidir qué conocimientos o qué programas quieren seguir, siendo los alumnos
quienes mandan a los profesores, y por debajo tenemos a los ejecutivos y a los administrativos. Y por último, nosotros sugerimos un sistema en el que el gobierno, debido a la validación que da a la educación básica, a la educación pública, está a la cabeza, y por debajo, al mismo nivel, tenemos los alumnos y los profesores, pero vemos que tenemos dos flechas que se podría decir que retroalimentan a estos dos, y esto es porque debe ser así. La enseñanza es un proceso de ida y regreso, es un proceso mutuo en el que los profesores deben transmitir los conocimientos que deben obtener de los alumnos, y los alumnos deben decidir qué quieren ver. Esto, digamos que se ve reflejado en que los profesores son quienes están al frente del grupo, digamos que ellos son el pilar principal de la educación, pues un buen docente puede identificar los problemas de aprendizajes que tienen los estudiantes, y asimismo los estudiantes aprenden bien de un profesor que admiran y que ven como una figura de autoridad o de conocimiento que les puede transmitir algo. Y hasta el final tenemos los administrativos. Una relación que tenemos en el sistema que sugerimos es que los alumnos también tienen cierta influencia en el gobierno. Esto quiere decir que los alumnos, o un grupo selecto de alumnos, mejor dicho, tienen la capacidad o tendrían la facultad de sugerir al gobierno qué temas quieren ver, cómo debe ser la educación y los planes, qué estrategias deben implementar. Esto, claro, teniendo cierta capacitación previa. Y a esto hay que sumarle el contexto en el que se encuentran los alumnos y la escuela, obviamente. Y pues sobre todo vemos que se puede aplicar muy bien un sistema democrático, pues los alumnos y los profesores tienen influencia en el gobierno, siendo los profesores quienes ven la capacidad y eficiencia de los programas que tiene el gobierno.